Muchísimas gracias, gracias Quique y gracias a la gente que hizo posible este foro en esta ciudad, que estaba recordando que Gualeguaychú fue, ¿se acuerdan cuando fue el tema de las papeleras? Que se creó la Asamblea de Gualeguaychú, que fue un ejemplo de cómo la participación ciudadana y el activismo puede echar empresas contaminadoras, y en ese caso una de las papeleras que se iba a instalar se fue, ¿se acuerdan? Así que bueno, me puso muy contenta poder estar hablando hoy acá. Bueno, en este caso, Leo me pidió que cuente cuáles son las políticas públicas que estamos llevando adelante desde el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de la provincia de Santa Fe. Y yo también quería como por ahí reflexionar, porque vengo desde el activismo, cuál es la importancia del activismo, y en este caso de la bici, en el fortalecimiento de políticas públicas. ¿Cuáles pueden ser las articulaciones o la articulación con los gobiernos, con las gestiones? Y les voy a contar un poco, voy a ser un poco autorreferencial, cómo empezó por qué hoy estoy acá hablando desde este lugar, que hace 2 días me nombraron subdirectora provincial de movilidad activa, porque se acaba de crear el área por primera vez en el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático, que es una estructura política, pero también se está modificando la estructura de planta. Es decir, que cuando esta gestión no esté más, va a continuar en la planta del Ministerio. Bueno, yo, ¿se acuerdan que había sido alcaldesa de la bicicleta con la organización Bikes? Bueno, ya en ese tiempo había tenido una hija, estaba sosteniendo un trabajo formal y la maternidad con todas las tareas de cuidado que eso implica, y como alcaldesa de la bicicleta decidí mandar una nota a la ministra de Ambiente, que recién asumía, para que incluya dentro de su cartera ministerial el área de movilidad activa. Yo ya estaba convencida de que la bicicleta tenía que salir de esas estructuras de transporte, de tránsito, y que tenía que estar en el marco de una cartera ambiental, porque la movilidad activa es una acción climática concreta, no solamente de mitigación al cambio climático, sino también de adaptación. Cuando digo mitigación y adaptación, todos sabemos a qué me refiero, que son las acciones que podemos llevar adelante para combatir el cambio climático. ¿Sabemos todos de qué hablamos cuando hablamos de mitigación y de adaptación? ¿O quieren que ponga un ejemplo? ¿Pongo un ejemplo? ¿Sí sabemos o pongo un ejemplo? Bueno, la mitigación tiene que ver con reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Por ejemplo, reducir el uso de vehículos motorizados a combustión que generan dióxido de carbono, y que el dióxido de carbono es uno de los gases que calienta y que es el que en que mayor medida está en la atmósfera y que dura hasta 200 años, que se incrementó con la revolución industrial. Esa es una medida de mitigación, pero también plantar árboles porque absorben el dióxido de carbono. Y la adaptación tiene más que ver con ya afrontar las consecuencias del cambio climático. Por ejemplo, poner barreras porque defensas porque sabemos que se va a inundar, que es un evento extremo propio del cambio climático, ¿no? Más inundaciones, más sequías, o una alerta temprana. Y tiene que ver también con reducir la vulnerabilidad social, porque una de las grandes consecuencias del cambio climático, además de destruir todas las formas de vida del planeta, tiene que ver con la exclusión. El cambio climático no afecta a todos y a todas por igual, sino a las personas más vulnerables socialmente, y en ese ámbito a las mujeres. Entonces, bueno, me senté un día y le dije, yo soy alcaldesa de la bicicleta y creo que, no tan así, el área tiene que estar bajo tu cartera ministerial, y me fui. Yo ya era empleada pública hacía 10 años, trabajaba en la administración pública en un ministerio de producción, y bueno, después de un tiempo ella me llamó y me dijo, mira, hablé con el gobernador y estamos de acuerdo con que esta área esté dentro de este ministerio. Entonces, ahí yo les quería hacer una pregunta. ¿Qué harían ustedes si hoy les pasa lo mismo? ¿Qué acciones llevarían adelante en una gestión provincial teniendo todo el conocimiento que nos otorga el activismo, que creo que para mí es un montón? ¿Qué harían? Yo les cuento lo que hice yo. Plantaría árboles en las calles. Claro, pero dentro del área de movilidad activa, sí, es infraestructura, sí. ¿Qué más? Le dicen, bueno, hoy, mañana estás a cargo de esta área, ¿qué hacen? ¿Regalás bicicletas? Bien, ¿qué más? Dame parte del presupuesto que lo organizo y lo ordeno. Bien. Hago planes con participación
Bien. Promovería el uso de la bici en las escuelas. Promover el uso de la bici en las escuelas. ¿Alguien más? ¿Qué más haría? Porque este es un tema del activismo. Tenemos un montón de experiencia en activismo, pero por lo menos yo no tenía experiencia en gestión. Entonces para mí eso fue un gran desafío y que gracias a la voluntad de la ministra. ¿Se acuerdan hoy cuando vimos en la charla anterior, cuando habló Paco Ortiz, que hablaba de la necesidad de que haya voluntad política? Para mí es fundamental. La base, más allá del presupuesto, es la voluntad política. Sin voluntad política no hay política de movilidad activa. Acá había voluntad política, activismo y faltaba esta gestión. Entonces ahora, bueno, les voy a contar lo que hicimos desde esta nueva ley. Pusimos fotos, no había preparado nada porque no sabía que se podía proyectar. Lo primero, no lo voy a contar en relación al tiempo, sino la normativa, los planes y proyectos y la educación ambiental integral. Desarrollamos, primero creamos el área, ¿no? Se creó el área a nivel político y a nivel planta, porque sin área, bueno, no se puede. Después trabajamos mucho en normativa. Yo soy abogada, ambientalista también, entonces para nosotros, bueno, era fundamental, y acá hay muchos de testigos, porque fue una ley que se hizo en el marco del Foro Mundial de la Bicicleta. Una ley nacional de presupuestos mínimos de la movilidad activa, que es una ley que está pensada como una ley climática, es decir, que cae bajo el paraguas normativo de todo lo que es la legislación ambiental nacional. Es una ley que no se sancionó, es un proyecto en realidad, pero está pensada así, ya no una ley de tránsito, de modificación de tránsito, sino una ley ambiental. Y que esté dentro del paraguas ambiental le da muchísima más, si se quiere, importancia, porque el derecho ambiental es un derecho que viene como a transversalizar un montón de instituciones que vienen a tocar todo lo que se conocía como derecho hasta que surgió la legislación ambiental, con nuevos principios, viene a tocar instituciones clásicas como el derecho a la propiedad, que un poco habló Quique recién, y tiene principios protectorios como el de solidaridad intergeneracional, como el de no regresión, es decir, si yo hago algo en pos del derecho ambiental o del ambiente, después no puedo volverlo para atrás, bueno, en fin, así muy resumidas cuentas. Por eso nos parecía que era una ley climática bajo el paraguas de la normativa ambiental. Esa ley nacional lo que tuvo como característica fue la participación ciudadana, es una ley que, bueno, en esa época estábamos en pandemia, pero se hizo se hizo una instancia participativa virtual, y a partir de eso se escribió el texto de la ley. Y que además hay un concepto ahí, que es el de la movilidad activa, que se hizo a partir de un taller. O sea, el foro mete un concepto en esa ley que después se presentó. Estaría bueno volver a ver si desde el activismo podemos generar la sanción de esa ley. Me parece que sería súper importante. A nivel provincial ya teníamos una ley de movilidad sustentable, creo que era, no sé si fue la primera, pero no sé si no es la única provincia. No sé si hay otra provincia que tiene, o creo que La Pampa. Ya teníamos una ley que había sido gestada y generada por el activismo también en la provincia de Santa Fe. Es una ley que está media fierita, no sé si la leyeron, pero que ahora, si quieren, vamos a trabajar en la reglamentación y queremos también generar instancias participativas. Creo que desde la reglamentación podemos mejorarla un poco más. Y a partir de ahí hicimos un decreto provincial para festejar la Semana de la Movilidad Sustentable, se crea esa semana como algo nuevo, y después empezamos a trabajar con modelos de ordenanzas para que todos los municipios y comunas puedan contar con una normativa que abra paso a las políticas públicas de movilidad activa. Acá está el compañero Cristian, que está trabajando desde Casilda, a él le pasé el modelo de ordenanza, y muchos municipios y comunas ya la sancionaron, así que eso es una alegría enorme. Eso desde el punto de vista normativo, ¿no? Fijarle como un esqueleto, como algo que quede, que trascienda, y que no sea solo como algo de una gestión, sino que trascienda. A nivel planes y proyectos, creamos el Programa Provincial de Movilidad Activa, y es como que acá, bueno, juega un montón el activismo, porque la verdad es que todo lo que yo aprendí desde el activismo está en estas acciones. Yo lo traje acá, después se lo puedo pasar si alguien lo quiere replicarlo para otras ciudades. Este programa incluye distintos proyectos, pero además se constituyó como uno de los 40 y pico de programas que hay en la provincia de Santa Fe con perspectiva de género. En la provincia de Santa Fe lo que se hizo fue analizar todos los programas que había y cuáles tenían perspectiva de género. Algunos implícitos y otros explícitos. Este lo tiene implícito y explícito, así que eso es, digamos, es gracias al activismo, ¿no? Y a todos los trabajos que hemos ido haciendo de estos foros argentinos de la bicicleta y foros mundiales.
la importancia de la perspectiva de género en cuanto a movilidad del cuidado y a fortalecer a un grupo que es tradicionalmente o siempre ha sido empobrecido, ¿no? Esta brecha salarial que existe en relación a las mujeres. Y este programa lo que tiene son distintos proyectos que no son taxativos, pero los que estamos llevando adelante son, en primer lugar, En Bici por la Acción Climática. Acá directamente el municipio común, estamos trabajando con más de 50 municipios y comunas. Me olvidé decirles esto antes. Yo tenía en claro que había que trabajar tres cosas. O sea, si uno quiere fortalecer el uso de la bicicleta en una ciudad, tiene que trabajar con infraestructura, que no solamente es bicisenda y ciclovía, es infraestructura verde, hay un montón de cosas intermedias. La cultura de la bicicleta, o sea, de nada sirve hacer cualquiera de estas tres cosas si no están las tres. La cultura de la bicicleta es fundamental porque vivimos en ciudades autocentristas, bajo un paradigma autocéntrico que todos conocemos, entonces necesitamos incrementar, implementar o reactivar la cultura de la bicicleta. Y tercero, que se trabaje sobre la percepción de la bicicleta como un modo de transporte. Hoy hablaba de esto de recreativo, está bueno también usarla para ir a hacer deporte, es recreativa en sí misma como modo de transporte, pero empezar a pensarla para los viajes productivos. Yo puedo ir a estudiar en bicicleta, puedo ir a trabajar en bicicleta, puedo ir a la carnicería, yo soy vegetariana, a la verdulería en bicicleta. Entonces, a partir de esto, se fueron dando estos proyectos dentro de este programa. El primero es En Bici por la Acción Climática, que consiste en... ¿Quién había dicho entregar bicis? Entregamos bicicletas, pero en realidad es un dinero para que compren equipamiento de movilidad activa, y ese equipamiento se logra en función de la necesidad local. Hubo un municipio que es Esperanza, lo deben conocer acá, que tiene un montón, o sea, la cultura de la bici siempre estuvo, entonces nos decía, nosotros no necesitamos bicicletas, necesitamos bicicleteros. Otro quiso hacer un propio microsistema público de bicis, es una localidad muy pequeña, entonces en función de lo que la localidad, no imponer qué entregar. Sí, cuando entregamos bicicletas, tienen que tener sillitas para infancia, cierta cantidad de bicicletas, y la bicicleta cargo también, porque trabajamos el tema de los adultos mayores o las personas con discapacidad, o el tema de la economía circular, que acá está la bici de Torqui, ¿no? Que tiene que ver con los recicladores urbanos. Entonces ese es uno de los proyectos, En Bici por la Acción Climática. Previo a entregar las bicicletas, capacitamos y posteriormente empezamos a trabajar con otros tipos de acciones. Ahora estamos capacitando sobre calles activas, zonas calmas, supermanzanas, otras medidas que pueden implementar, porque quizá muchas veces lo primero que pretenden algunos municipios, incluso muy pequeños, es la ciclovía o la bicisenda, en ciudades que a lo mejor ni siquiera hace falta, porque con bajar la velocidad, generar zonas calmas, incrementar la cultura, desincentivar el uso del auto, que son dos cosas distintas. Una cosa es desincentivar el uso del auto y otra cosa es promover e incentivar el uso de la bicicleta. Son dos acciones distintas y necesarias y complementarias. Ese es uno de los proyectos. El otro de los proyectos que estamos llevando adelante se llama Banco de Bicicletas, que es muy parecido pero tiene dos componentes similares. La economía circular, que tiene que ver con la restauración de bicicletas. Lo miro a Leo porque él es restaurador y todo esto lo aprendí mucho de esto, ¿no? Del activismo también. Como algo que estaba en desuso puede volver a circular, puede generar un empleo verde, nuevos oficios. Y este programa este proyecto lo estamos trabajando casi exclusivamente con mujeres. Tuvimos una experiencia muy linda que hicimos desde el ministerio con un grupo de pueblos originarios, mujeres, o sea, operó la interculturalidad, la perspectiva de género, y fue muy exitoso. Lograr todas las herramientas para que esas personas puedan arreglar sus propias bicicletas y hacer de eso un modo de vida. Y capacitar a esas personas, pero además se contempla en ese proyecto la entrega de bicicletas nuevas con sillitas para infancia para que ese grupo al cual se le entregan pueda utilizarlas de manera autogestionada. Eso son las experiencias que estamos teniendo y que estamos llevando adelante. Y el tercer proyecto que planteamos en este programa de movilidad activa es
el de biciescuela para infancias, que hoy las chicas laburaron. Ya llevamos formada en 8 ciudades biciescuelas para infancia, que lo que hacemos es entregar la camicletita. Nosotros lo articulamos con economía circular y hacemos un juego, tenemos un material para eso y hacemos una capacitación posterior. Creo que ahí había unas fotos. Esa bicilicuadora se transversaliza en todo lo que es ordenamiento territorial y en los planes de acción climática. Vieron que cada municipio y comuna tiene que hacer un plan de acción climática. No sé si Gualeguaychú lo tendrá. Bueno, eso no, en la provincia de Santa Fe por la ley de acción climática. No sé si hay ley acá, en Entre Ríos, y si... Sí. Una ordenanza municipal adheriendo a la ley nacional, pero fue algo municipal, no que en la provincia que exige los intereses municipales. Entonces ahí en el año 2021 comenzamos a hacer el plan local de acción climática. No sé si me escucharon todo lo No, que... nadie. Bueno, resulta que, pertenezco a la Dirección de Ambiente, soy Juliana Jiménez, soy licenciada en Gestión Ambiental, una carrera que se brinda acá en Gualeguaychú gracias al conflicto de las pasteras, lo traen y bueno, la ciudad comienza a tener esta carrera. Lo que le comentaba a ella era que nosotros tenemos nuestro plan local de acción climática, pero que no es que lo exige la provincia, sino que fue un interés municipal. Desde el año 2020 nosotros pertenecemos a la RAM-CC, que es la Red Argentina de Municipios frente al Cambio Climático. Es la única red de ciudades de América Latina que trabaja en realizar acciones para combatir o hacerle frente al cambio climático. Y elaboramos una ordenanza municipal que adhiere a la legislación nacional. Pero todo esto fue un interés desde el municipio, no desde la provincia, digamos. Y bueno, sí, dentro del inventario de gases de efecto invernadero, teniendo en cuenta los 3 alcances, lo que había arrojado este inventario era que como primer medida estaba la energía como el que más emite gases de efecto invernadero y después seguía el transporte. Pero bueno, también hay que ver la realidad que teniendo en cuenta solamente el alcance 1, que es lo que sucede en la ciudad, dentro de nuestro ejido, era el transporte el que más emitía gases de efecto invernadero. Y como le comentaba a ella, porque me preguntaba si habíamos tenido en cuenta medidas para mitigar o de adaptación del transporte, y bueno, tuvimos en cuenta algunas, pero la realidad es que nosotros lo hacemos del área de ambiente y había que recopilar toda esa información, que todo lo que es transporte, movilidad sustentable y demás se hacen en distintas áreas como planeamiento, tránsito, desarrollo social. Entonces, bueno, algunos no llegamos a recopilar esa información, entonces quedó poquita. Pero lo bueno de este plan local es que se actualiza cada 2 años, así que ahí se van agregando medidas o modificando las que estaban, pero siempre en pos de mejorar ese primer plan local. Bueno, muchas gracias. Uno de los desafíos más grandes es que, así como había municipios y comunas en la provincia de Santa Fe, no recuerdo si 360 o 365, municipios como Rosario, que ya tenían una recontra experiencia, tienen un ente de la movilidad trabajando, y pequeñas localidades que nunca creo que habían escuchado nombrar de lo que es la movilidad activa. Entonces también ese es un gran desafío, porque yo me imaginaba que se trabaje con la cultura de la bici, que se trabaje en infraestructura, que se trabaje sobre la percepción de la bici como modo de transporte, y que se haga cargo el área ambiental de esa localidad, y que había una persona o una secretaría que tenía que estar formada, y la realidad es que eso no pasaba. Apenas se están dando ahora las primeras capacitaciones y se está empezando a trabajar, y la verdad es que lo toman, les encanta el tema de movilidad activa, les encanta, lo trabajan en infancias, con adultos mayores, mucho con escuelas.
Y bueno, otro de los programas, de los proyectos que llevamos adelante es Más Ambiente, más Movilidad, más Género, en donde ahí sí se trabaja con otorgar determinado equipamiento como un termosolar, bicicleteros, bicicletas cargo, bicicleteros, porque el objetivo de ese proyecto es mejorar el espacio público de esa localidad, y ahí también hay una cuestión de género, porque bueno, sabemos que la mayor parte de las tareas del cuidado las tenemos las mujeres nos hacemos cargo de las niñas o de otras personas, y usamos mucho del espacio público que muchas veces no está apto para todas esas tareas. Y otra de las acciones que estamos llevando adelante, que es la tercera que les quería comentar, tiene que ver con la educación ambiental integral. Vieron que hay una ley nacional de educación ambiental integral que está elaborando una estrategia nacional. Así que, y es una de las quizás patas más importantes de este Ministerio de Ambiente, en donde lleva adelante 4 líneas: agroecología, energías renovables, economía circular y movilidad activa. Eso es todo voluntad política de la ministra Erika Bonet, que por eso yo digo, si no hay voluntad política es muy difícil llevar adelante estas tareas. Y lo que hacemos, vamos desde nivel inicial hasta escuelas secundarias e institutos superiores, y trabajamos con talleres de empoderamiento de cambio climático y movilidad activa. Y acá les traje, nada, como para mostrarles cómo, por ejemplo, trabajamos en algunos lugares. Creamos una experiencia lúdica, la voy a mirar a Yami porque acá fue así, con ella habíamos hecho una experiencia lúdica de... ¿cómo era? Lobo está. Trabajábamos con mujeres y espacio público, disidencias y espacio público. Y bueno, esa experiencia me dio pie para poder pensar otra relacionada a cómo explicar y entender y reflexionar sobre cambio climático. Así que después, si quieren venir a jugar, esto después se los entregamos a cada alumna. Este es el microjuego con las reglas. Y una de las reglas es la de la movilidad activa. O sea, como ven, transversalizamos todo e incluimos en todo la movilidad activa, y tiene mucha llegada, les encanta. Eso para nivel inicial lo que estamos trabajando es con las biciescuelas, pero también con este cuento, que es el que estaba ahí para vender, que no lo vendo, sino que lo reimprimimos desde el Ministerio, y trabajamos toda esta base teórica para un lenguaje de primera infancia. Así que bueno, eso es un poco lo que venía a contarles, ¿no? El pedido de lo que estamos llevando adelante. Y contarles que para mí también fue un gran desafío, porque fui activista, siempre estuve en el lugar de reclamar, de pedir. Éramos muy propositivos en Santa Fe, no éramos tan... pero hoy estoy en el marco de una gestión como funcionaria pública, llevando adelante estas acciones, y es casi todo gracias al activismo, y por otro lado a la gestión y a la voluntad política de la ministra, que bueno, que me permitió y me permite llevar adelante estas acciones. Así que, bueno, si quieren seguir después viendo lo que hacemos, Ambiente Santa Fe es el Instagram, y el de Erika también. Bueno, gracias.